Y bueno, saben ustedes que hoy, día 10, además de comenzar los colegios, empieza también estas sesiones plenarias con un pleno. Y la verdad es que no podía tener peor comienzo para el señor Moreno Bonilla, porque para él empieza con el paseillo por los juzgados de los colaboradores necesarios con los que ha contado para perpetrar el mayor caso de corrupción sanitaria que ha habido en nuestra tierra. Un caso de corrupción sanitaria que, no se nos olvide, se construye sobre el sufrimiento y el dolor de los andaluces, sobre el juego de lo más sagrado que tenemos, que es la salud y la vida de nuestra familia. Es innegable, es un grito, es un clamor en toda Andalucía, que la sanidad pública se hunde, que agoniza. Y miren, esto no es fruto ni de la casualidad, ni siquiera de la mala gestión del Gobierno más indolente que hemos tenido en la historia de Andalucía. Esto es el resultado de una trama perfectamente urdida, premeditada, diseñada y ejecutada desde el Consejo de Gobierno del señor Moreno Bonilla. Y a la prueba más evidente me remito. Van a pasar por los juzgados, van a declarar todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud desde que Moreno Bonilla es presidente. Y lo van a hacer porque este Gobierno y el señor Moreno Bonilla, cuando ya no había una emergencia sanitaria, se inventaron la emergencia para poder dar dinero a dedo a sus amigos de la sanidad privada. Los investigan porque trocearon contratos hasta 500 veces para darle el mismo contrato 500 veces a la misma persona de la sanidad privada. Los investigan por haber metido la mano en el bolsillo de los enfermos andaluces, saqueando la sanidad pública para regar de millones a empresas privadas a los que le importa nuestra salud y nuestra vida lo mismo que al Gobierno de la Junta de Andalucía. Absolutamente nada. Y para urdir esta trama que ha hecho que a día de hoy millones de andaluces sufran la desesperación, la frustración y la indignación de no tener garantizada su sanidad pública, han hecho absolutamente de todo, de todo. No solo justificarse en una emergencia cuando ya no la había, no solo trocear contratos una y mil veces, sino también que se han cargado a todo el cuerpo de interventores, empleados públicos, que lo único que hicieron es el control a posteriori, porque ya se acuerdan ustedes de que no los dejaron hacer el control a priori. Si hubieran hecho el control antes, no hubieran podido contratar como les daba la gana y a quien les daba la gana y por lo que les daba la gana. Pero lo hicieron a posteriori y se cargaron a todo el cuerpo de interventores, que pusieron blanco sobre negro y lo único que dijeron es que esa manera de contratar era fraudulenta, irregular, corrupta. Después convirtieron en chiringuitos órganos como la Cámara de Cuentas o la Oficina Antifraude. Inaudito en esta comunidad que el presidente de la Cámara de Cuentas del Partido Popular, con cargo en el Partido Popular como consejero en Gobierno y viceconsejero, pervierta una institución como la Cámara de Cuentas por negarse a investigar algo que a todas luces es más que evidente. Más que evidente. Un chiringuito es ahora la Cámara de Cuentas. Un chiringuito. Y bueno, luego está convertir Canal Sur, la televisión pública de todos, en la televisión del régimen para que no nos enteremos de lo que está pasando. Es difícil no enterarse lo que está pasando en Andalucía en el tema sanitario, porque es que no hay ni un solo andaluz que no tenga a él o en su entorno una persona en una lista de espera, unas personas esperando un diagnóstico, esperando una operación, esperando y esperando. Así que ese es el inicio del señor Moreno Bonilla. Todos los gerentes del SAR, imputados, por cierto, gerentes que hay que recordar, una de ellas está actualmente como gerente porque no ha dimitido, a pesar de estar imputada. Lo digo porque luego el Partido Popular pide para los demás lo que él mismo no se aplica. Otro de los gerentes imputados, después de haberle dado una millonada a una aseguradora, se colocó en la aseguradora, saltándose el régimen de incompatibilidades. Y el otro, bueno, pues estamos viendo a ver cuál es su nuevo destino, porque después de ese gerente lo mandaron de gerente a la Escuela de Salud Pública y ahora lo han quitado de ahí y estamos viendo a ver cuál va a ser su destino. Pero no tenemos ninguna duda de que todos estos colaboradores necesarios acabarán muy bien, o dentro del Gobierno o en una de esas empresas a las que han forrado. No hay más que ver los que van a comparecer como testigos. Ahí lo tienen. Va a comparecer como testigo la que fuera interventora general, ahora viceconsejera de Economía, nada más y nada menos. Y también va a comparecer como testigo el que fuera director económico del Servicio Andaluz de Salud. ¿Se acuerdan? Que se fue
y dijo la consejera que se iba porque estaba cansado. Me imagino que estaría cansado de tanta corrupción política y de tanta sinvergonzonería, destrozando absolutamente la sanidad pública en lo que era su responsabilidad. Ay, cuidado a los testigos, porque ya se sabe, a los juzgados se entra como testigo y se puede salir como imputado. Cuidado, cuidado. Lo que sí esperamos es que tanto imputados como testigos, a ver si es posible que digan la verdad. La verdad que se ha negado a dar el Partido Popular en este Parlamento. La verdad a la que se han negado votando en contra de todas las comisiones e investigaciones que se han presentado. De los plenos que llevamos más de 2 años esperando que aquí pueda haber un pleno monográfico sobre la situación de la sanidad o un pleno monográfico sobre la contratación irregular del Servicio Andaluz de Salud. No se pueden celebrar esos plenos monográficos porque no le sale de la mayoría absoluta al Partido Popular y a su principal valedor aquí, que es el señor Aguirre. Por cierto, a más Inri, el señor Aguirre, que fue consejero de Salud y el que empezó esta trama, cuyos gerentes, por supuesto, están imputados. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y las explicaciones que se han negado a dar en este Parlamento, boicoteando día tras día iniciativas, no solo del Grupo Socialista, sino del resto de grupos, las explicaciones las dan en el juzgado. Y a veces en esas explicaciones nos enteramos del gran misterio de la sanidad andaluza. ¿Cómo es posible que el Partido Popular le haya dado hasta la fecha 3.722 millones de euros a la sanidad privada? Parte de ellos en los juzgados están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se le dio ese dinero, y nos explicaron a los andaluces que ese dinero era para reducir las listas de espera, y desde 2018 que llegaron al Gobierno esas listas de espera se han triplicado? No es que se hayan reducido, no, que se han triplicado, que no hemos parado de darle dinero a la sanidad privada y las listas de espera no se han reducido ni lo más mínimo. Han aumentado como ha aumentado la desesperación de la gente, como han aumentado los seguros privados y como han aumentado los andaluces pidiendo préstamos para operarse o para pagarse pruebas diagnósticas que no se le hacen en la sanidad pública. ¿Alguien nos puede explicar si esos 3.722 millones de euros con los que han forrado a sus amigos de la privada no han ido a reducir las listas de espera? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y sobre todo, ahora que en este verano, después del infierno que se ha pasado en este verano, que por ver hemos visto hasta las ratas pasearse por los laboratorios del Hospital de Málaga, ¿alguien nos puede explicar cómo, si después de darle 3.722 millones de euros a la privada y no haberse reducido las listas de espera, después de estar investigados en los juzgados precisamente por esa forma irregular y corrupta de contratar, cómo es posible que la medida estrella del Gobierno sea darle más dinero a la sanidad privada, 533 millones de euros más, y encima tengan el cuajo de decirnos que es para reducir las listas de espera quirúrgica? La pregunta es bien clara, que ¿por qué no nos pueden operar en la pública? Si los andaluces lo que queremos es que nos operen en la sanidad pública, ¿por qué esos 533 millones de euros no pueden ir a contratar profesionales? ¿Por qué no pueden ir a pagarle dignamente a los profesionales sanitarios que hay? ¿Por qué no pueden estar destinados a construir nuevos quirófanos, a modernizar los que ya hay? Bueno, a ponerlos en funcionamiento, porque las plantas de quirófanos de la mayoría de los hospitales de Andalucía están cerrados, algunos a jornada completa. ¿Que por qué ese dinero no puede ir destinado a la sanidad pública? ¿Por qué tienen que operarnos y vernos en la sanidad privada? Esta es la respuesta a la que tiene que darnos el presidente de la Junta de Andalucía. Desde luego muchos andaluces ya lo sabemos. ¿Cómo no lo vamos a saber? Por eso se inicia este curso político con un paseillo en los juzgados. Yo sé que al señor Moreno Bonilla le hubiera gustado, en vez de un paseillo, pues el masajito que se dio ayer en San Telmo, que es lo que le gusta a él, los masajitos en San Telmo, donde tú vas allí, vendes con todo el boato una medida y nadie te rechista. Por cierto, nadie te rechista. O sea, presenta una ley de vivienda, dice que tiene el consenso social y no deja hablar a los agentes sociales. Hombre, ya sabemos por qué no lo ha dejado hablar. Pero los agentes sociales ya han dicho lo que opinan de la ley, que es una burla, una fachada, que no sirve para nada. Porque el señor Moreno Bonilla es que no vive en Andalucía, el señor Moreno Bonilla vive en Bonillalandia, que es un parque temático donde las élites de Andalucía saquean esta tierra a costa de nuestros derechos. Lo vemos claramente con la sanidad, donde unas pocas empresas saquean la sanidad pública con el mejor CEO que tienen, que es el señor Moreno Bonilla, y mientras los andaluces andan desesperados haciéndose seguros privados y gastándose dinero que no tienen en consultas privadas. Y muriéndose, porque en esta tierra muere gente sin diagnóstico y sin tratamiento. Lo vemos en el tema de la vivienda y en esa ley que se ha sacado ahora el señor Moreno Bonilla de la chistera. O sea, 7 años gobernando
La vivienda, el tercer problema de los andaluces después del paro y la sanidad, y ahora el señor Moreno Bonilla, a poco más de unos meses que llegan las elecciones, se monta un acto para contarnos que él va a ser el salvador de la vivienda en Andalucía. No, no, mire usted es el enterrador de la vivienda en Andalucía. Usted se ha cargado a toda una generación de jóvenes que tenemos los peores datos de España. Gracias a usted, señor Moreno Bonilla. Es que solo el 12% de los jóvenes puede emanciparse, lo cual quiere decir que el 88% de los jóvenes tiene que seguir viviendo con sus padres porque no puede pagarse ni un alquiler ni la compra de una vivienda. ¿Cómo se lo va a pagar? Si ha subido más en Andalucía que en el resto de España. Si para que alguien se pueda pagar un alquiler digno o comprarse una vivienda tiene que gastarse el 90% de su sueldo. Y ahora que el señor Moreno Bonilla viene ahora a contarnos en una ley que han presentado con toda la pompa y todo el tronío que él va a salvar a la vivienda y que ha hecho estos 7 años anteriores. La ley de vivienda es la ley de los constructores de vivienda, porque el señor Moreno Bonilla y su Boniñalandia solo gobierna para las élites de esta comunidad autónoma. Y no hay más que ver la gestión. Si lo único que tenía que gestionar el señor Moreno Bonilla era el bono de alquiler joven, un bono de alquiler que ni la idea era suya, ni el dinero lo ponía él, y han estado 2 años y todavía no han resuelto todas las ayudas del bono de alquiler joven, que los jóvenes se han tenido que ir a los tribunales a denunciar a la Junta de Andalucía. Es que clama al cielo. 2 años para resolver un bono de alquiler joven que le resolvía la vida a muchísimos andaluces, y 2 minutos han tardado en ponerse ellos una ayudita que pagamos todos los andaluces de 2.000 euros para pagarse alquileres de vivienda. Sí, sí, así es la realidad de Andalucía. En eso consiste Boniñalandia. Que la gente anda loca perdida a ver si encuentra un alquiler, que las madres y los padres que tienen a su hijo en las universidades o en FP y tienen que buscar habitaciones, lo único que encuentran son cuchitriles a 500 y 600 euros en pisos compartidos, porque una residencia en Andalucía te cuesta 1.000 euros, y que los consejeros y consejeras de este Gobierno tienen 2.000 euros para pagarse un casoplón de lujo en Sevilla, si quieren vivir. Ya podía destinar el señor Moreno Bonilla todas esas ayudas a los jóvenes que tienen que buscar vivienda y alquiler si tanto le preocupa la vivienda. Esta es la realidad de Andalucía. Y ahora, bueno, como le quedan pocos meses ya para seguir siendo presidente, hoy hemos visto otro anuncio, que ya este sí que, en fin, que va ahora a abordar el plan de climatización. 7 años gobernando, 7 años achicharrándose los niños en los colegios y pasando frío en invierno, y ahora va a acometer el plan de climatización. 7 años. Que este último año su gran medida era mandarnos un mensaje a los padres por WhatsApp para decirnos que recogiéramos a los niños a las 12 en el colegio, porque hacía muchísimo calor y corrían riesgo. Bendito sea el Señor, que va a abordar el plan de climatización. Pero si es que hay colegios haciendo Grand Prix para recaudar fondos para climatizar los colegios, ¿ustedes creen que la gente lo va a creer después de 7 años? Y desde luego no nos vamos a quedar parados mientras el señor Moreno Bonilla arrambla con las universidades públicas, con la educación pública, con la sanidad pública, con la dependencia y con todo lo público, que le estorba, que es obvio que le estorba. Y bueno, dicho esto, me someto a vuestras preguntas sobre estos temas o sobre cualquier otro tema. Sí, portavoz, buenos días. Yo quería saber que explicara qué extraño milagro ha ocurrido en el Parlamento andaluz para que el Grupo Socialista, el Grupo Popular y Adelante Andalucía firmen una proposición de ley sobre el tercer sector. ¿Cómo surgió esa iniciativa? Perdona, que no te he oído la parte primera. Perdona, Lourdes. ¿Qué extraño milagro ha ocurrido en el Parlamento para que ustedes firmen junto al Partido Popular y Adelante Andalucía una proposición de ley sobre el tercer sector? Que no sé quién es la iniciativa de quién. Y luego quería preguntarle sobre el alquiler de vivienda de altos cargos. El Partido Socialista va a prometer eliminar estas ayudas. Se lo digo porque el Partido Popular también era muy crítico y el primer día cuando llegó dijo no, las ayudas son necesarias. Que ustedes, esas ayudas las pusieron ustedes, vamos, no digo usted, digo su partido. ¿Ustedes van a eliminar esas ayudas de su programa electoral? Gracias. Mire, precisamente la parte primera no se obra ningún milagro. Hemos estado en contacto con el tercer sector y la proposición de ley básicamente recoge las iniciativas y las propuestas del tercer sector. Y nosotros, pues como comprenderá, estamos completamente de acuerdo con ella. Y en aras del acuerdo, desde luego, algunas veces hubiéramos ido un poquito más allá, pero desde luego estamos completamente de acuerdo en que medidas que vienen a mejorar la vida de la gente se puedan llevar a cabo. No somos nosotros precisamente un partido que le ha dado la espalda nunca al tercer sector.
habrá que preguntarle a otros partidos que están destrozando todo lo público y fastidiando la vida del tercer sector. Y en cuanto a las ayudas, lo que quiero poner encima de la mesa es el cinismo y la hipocresía de un Partido Popular que se tiró años y años, precisamente, criticando estas ayudas al alquiler y que en este momento, donde el alquiler es uno de los principales problemas de Andalucía, donde el Gobierno ha sido incapaz de resolver el bono de alquiler joven y donde a unos meses de las elecciones se saca de la manga una ley de vivienda para decirnos que ellos van a salvar ahora a Andalucía del principal problema que tienen los andaluces, que es la vivienda, desde luego hay una incoherencia total en ese despliegue y en ese, desde luego, derroche de pagarle a los altos cargos más dinero todavía para alquileres, además sumarle el transporte y además haberse subido el sueldo 2 veces en un año, una de ellas por trámite de urgencia. Todo esto después de votar en contra de que suban las pensiones, de que suba el salario mínimo interprofesional, de que haya ayudas a la gente más vulnerable. Claro, es que esto es completamente incoherente. Y lo que yo intento hacer es poner sobre la mesa la hipocresía y el cinismo de un partido político que con una mano machaca a los más vulnerables y con otra beneficia a los ricos y las élites de Andalucía. Hemos visto fundamentalmente en estos días, pero también en este pleno, algunas cuestiones que son completamente intolerables. Que un parlamentario del Partido Popular se suba a la tribuna del Parlamento, concretamente el presidente del PP de Jaén, a negar el genocidio, es la verdad que intolerable y preocupante. Yo no sé cuántas muertes hacen falta más para que se conmueva la derecha de este país. No lo sé. Sobre todo en un genocidio que estamos viendo retransmitido en directo. No sé cuántos niños muertos tenemos que ver más, desangrándose en las manos de sus madres, muertos de hambre, de miedo. Van 80.000. No sé si hay un número a partir del cual el PP considera que ya podemos decir que es un genocidio. Lo que es increíble es que con lo que estamos viviendo y con la ola de humanidad que hay en este país, el principal partido de la oposición en España y el partido de gobierno de esta comunidad nieguen el genocidio y muestren esa absoluta insensibilidad, que además demuestran cada día con su silencio, aunque algunas veces es mejor que callen a lo que hizo el señor Eric Domínguez en la tribuna de este Parlamento, diciendo que la masacre de vidas humanas que estamos viviendo todos los días en directo en Gaza no es un genocidio. Por eso nosotros nos unimos al minuto de silencio y vamos a presentar esa declaración institucional que, como digo, lo tienen los grupos políticos desde finales de julio. No se ha puesto a disposición de fortalecer las políticas de vivienda, ya directamente no va a ser una obligación depositarlo. Tiene esa parte de gravedad, que va a ser un dinero que ya no vamos a poder reclamar que se ponga a disposición de los planes de vivienda. Tiene una segunda variable, que es que aumenta la inseguridad de los inquilinos, que hasta aquí tenían un rastro que llevaba hasta un fondo público de la fianza que depositaban y, por tanto, de cuál era su cuantía y demás. Bueno, pues ya les digo que abundaremos en todo ello en la tramitación, pero esta ley a priori no responde a ninguna de las necesidades más imperiosas que tiene Andalucía en el problemón de la vivienda, ni le satisface las necesidades al volumen creciente de población que se está encontrando con esta dificultad. Y, por último, y con más brevedad, arranca el curso escolar. Aproximadamente 2.700 centros educativos han abierto sus puertas hoy para las primeras etapas educativas, en un curso que se inaugura arrastrando todos los problemas con los que cerró el curso anterior. Saben que comienza el curso con 500 aulas públicas menos de las que había en el curso pasado. Comienza el curso con menos profesorado del necesario para atender convenientemente al alumnado en todas las etapas educativas. Comienza el curso con mucho menos personal del imprescindible para atender en condiciones a los niños y a las niñas que tienen necesidades educativas especiales, un personal que además está muy precarizado. Y comienza en unos centros educativos en los que en la mayoría de los casos faltan obras importantes para convertirlos en centros más confortables, mejor preparados ante las olas de calor y más seguros para el alumnado y también para el profesorado, para el conjunto de la comunidad educativa que lo habita. En los próximos días, y mi compañera Esperanza además ahora va a abundar en el tema universitario, pero en los próximos días echarán a andar el resto de etapas educativas. Nos preocupa extraordinariamente el caos que hay en la formación profesional,
y la manera desordenada, disparatada y que está llevando a los centros a tomar decisiones sin ninguna indicación precisa por parte de la Junta de Andalucía, nos preocupa extraordinariamente cómo echa a andar la formación profesional en general, la dual en particular. Esta manera de contar alumnos como si fuesen caja para luego poder presumir de un incremento de alumnado cuando detrás hay problemas muy graves a los que la Junta ni da respuesta ni pone recursos para que se resuelvan, bueno, pues lamentablemente ya anticipan un inicio de curso que será complicado y una consolidación del debilitamiento del sistema educativo público, porque donde sí recordarán que no ha habido ningún problema, ha ido como la seda y se ha firmado todo lo que han pedido, es en el acuerdo de 23 de julio con la educación concertada, que tiene por 4 años un marco de completa estabilidad, de más recursos, de más posibilidades, de mejoras para su personal, que está todo muy bien, pero como ustedes saben, desde el Grupo Parlamentario de Por Andalucía no nos vamos a cansar de decir que en primera instancia a quien se debe la consejería es al fortalecimiento del sistema educativo público, que es donde están escolarizados la mayoría de nuestros niños y nuestras niñas y que por ley, por tanto, debe consumir la mayor parte de los recursos y resolverse estos problemas que son absolutamente inaceptables cuando además nacen en muchos casos de la obcecación de un gobierno de Moreno Bonilla que no atiende a razones, ni a sugerencias, ni a las propuestas que le hacen ni los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras, ni a los grupos de la oposición, ni a las mareas en defensa de la enseñanza pública. Y les dejo con mi compañera Esperanza Gómez, que también va a trasladarles algunos asuntos de actualidad. Vale, pues muchas gracias. Como ya ha adelantado mi compañera y portavoz del Grupo Parlamentario en materia universitaria, tenemos algunas cuestiones que decir y denunciar que ya veníamos además pues reclamando desde el inicio de la legislatura, y es que este Gobierno y la Consejería de Universidades asfixia, maltrata a las universidades públicas andaluzas, dando un trato de favor absolutamente contrario a la ley, incluso a las universidades privadas. El culmen quizás de todo esto, que se viene dando pues primero con una merma de recursos, luego con la aprobación de un sistema de financiación que no ha cumplido, denegando el pago de promesas que estaban firmadas, ¿no?, con las universidades públicas y que han puesto en jaque pues la financiación de servicios básicos en las universidades, como el pago incluso pues de la calefacción y de las nóminas. Nos encontramos con que saben que a finales, en julio de este año, la ACUA denegó por 2 veces la autorización para impartir 2 grados a 2 universidades públicas andaluzas que tienen más que reconocido prestigio y trayectoria. En concreto, el grado en Inteligencia Artificial, que iba a impartir la Universidad de Granada, y el grado en Biomedicina, que era un grado conjunto por la Universidad de Jaén y Granada. Son grados de tanta relevancia e innovación, pues que ya tenían el cupo de estudiantes cubierto porque se había abierto el plazo de matrícula. Por tanto, la denegación por 2 veces ha hecho un daño enorme a un montón de familias que, con las dificultades además de vivienda que tiene cuando hay que desplazarse a otra ciudad, es decir, para una familia el hecho de que un hijo o una hija tenga que estudiar en otra ciudad pues supone no solo una inversión enorme, sino un gran dolor de cabeza, porque no es fácil encontrar plazas en las residencias universitarias porque no hay pisos suficientes. Pues bien, cuando estaba todo el proceso en marcha, decide la CUA por 2 veces denegar los permisos sin ninguna razón aparente, porque los motivos que se aducen eran motivos que habían sido puestos sobre la mesa por parte de las universidades, que habían sido consultados al Ministerio, que es en quien en última instancia tenía la última palabra, como ahora se ha visto, y se había dicho que no planteaban problemas. Pues bien, el Consejo de Universidades, por unanimidad y de una manera pues totalmente inédita en nuestro país, ha quitado la razón a la CUA, a la Junta de Andalucía, y ha dicho que son 2 grados que se tendrían que impartir porque tienen todos los requisitos de calidad, de profesionalidad necesarios para ello. El problema es que ya estamos en septiembre, esos alumnos y alumnas que pidieron plaza pues seguramente están ya reubicados en otros centros, en otras titulaciones, puede que incluso en otras ciudades, y el daño ya está hecho. Nos parece que es una muestra más de cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía utiliza sus competencias para ahogar financieramente a la universidad pública, el único ascensor social que nos queda a día de hoy, y para ayudar, para beneficiar en una competencia desleal a las universidades privadas, que son, dándole títulos pues como este que les decía de biomedicina, que es muy grande, y discúlpenme que se lo deniegue a universidades como la de Granada, con la tradición que tiene de manera conjunta con la de Jaén, y se lo acabe dando a una privada de reciente creación. Así que este tema nos ha pedido que pidiéramos en una comisión la dimisión del consejero de universidades, y se la vamos a estar reclamando mientras no ceje en su actitud hostil hacia las universidades públicas andaluzas, porque en el fondo lo que está haciendo es
ir en contra de la igualdad de oportunidades, que es lo que representa la universidad pública básicamente. Y muy brevemente, un último apunte, porque saben que hoy en el Congreso de los Diputados se vota la reducción de la jornada laboral. Es un asunto estatal, pero que nos afecta aquí de lleno. De hecho, afecta a más de 12 millones de españoles y españolas trabajadores que se podrían ver afectados por la reducción de una carga de trabajo que iba a incidir positivamente en su calidad de vida, en materia de cuidados, en salud mental, y que no va a salir adelante, pero decirles que, bueno, saben que hoy hay movilizaciones que organizan los sindicatos en todas las ciudades andaluzas y españolas, que nosotros apoyamos, por supuesto, pero lo más importante es que el debate ya está en la calle y que la mayoría de la población española y de la clase trabajadora está de acuerdo en esa reducción progresiva de la jornada laboral sin reducción de salario, y que lo que hoy se va a vender pues como una derrota del Gobierno no es tal, sino que nosotros nos lo tomamos como un primer paso en pro de una reducción de la jornada que se va a acabar dando, porque es de sentido común, porque tenemos una de las jornadas laborales más largas de toda Europa, porque tiempo de trabajo y productividad no van necesariamente unidas, y porque el debate ya se ha ganado en la calle y es cuestión de tiempo pues que se acabe ganando también en el Parlamento. Y ya, por mi parte, nada más, y quedamos a disposición de vuestras preguntas. Sí, yo quería preguntarle por una iniciativa que se va a votar hoy de la ley relativa al tercer sector, que por lo que veo vuestro grupo, y bueno, además de Vox, es el único que no se ha sumado a esta iniciativa. Quería que explicaran los motivos, por favor. Sí, nosotros anticipo que vamos a votar favorablemente a la tramitación de esta iniciativa. Como bien saben, es costumbre del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, salvo rarísimas excepciones, porque el objeto de la propuesta normativa que se traiga salga absolutamente de lo lógico. Nosotros estamos a favor de que haya una tramitación de esta proposición de ley y nos vamos a implicar activamente en su tramitación, en la elaboración de enmiendas y demás. Pero si han visto ustedes el expediente, el informe jurídico viene a avalar las razones que ya le hemos trasladado, por cierto, a quienes están concernidos por esta ley, de que esta ley no pone nada. Es decir, no hay ningún elemento que sea relevante como para elevar a categoría de ley, y no se trata en modo alguno de un compromiso en firme por parte del Gobierno de la Junta de desplegar una serie de decisiones con una serie de recursos que traigan una incidencia efectiva en el sector. Desde luego, a convertir la ley en eso es a lo que nos vamos a dedicar nosotras en la tramitación. Pero el texto que se nos trajo, bueno, pues es bonito de leer, pero no aporta nada a la seguridad jurídica o a la garantía de mejora de la situación del tercer sector en los problemas que más le preocupan. Y, por tanto, bueno, pues para hacer una declaración de intenciones, pues tenemos las declaraciones institucionales, los manifiestos, pero esto que se trae hoy tal cual está no es ni el embrión de una ley. Pero ya les digo que nuestro grupo se va a poner a disposición del tercer sector y, por supuesto, del resto de grupos para hacer una tramitación que sea de provecho y que entre todos los grupos convirtamos esto, que todavía no lo es, en una ley que efectivamente sea positiva. Nunca nadie. Necesitamos mucho más soberanismo para defender los intereses de Andalucía. Andalucía es una tierra de paz. Lo ha demostrado en muchísimas ocasiones y no tiene por qué estar subyugada a intereses pues como si fuéramos una colonia de lo que le apetezca en cada momento a un señor estadounidense. No nos sorprende que al PP le esté dando igual lo que pase con Rota y Morón y que le esté dando igual lo que está pasando en Gaza, porque el PP ha guardado totalmente silencio. Bueno, nos gustaría que nos explicara el señor Moreno Bonilla si piensa lo mismo que Almeida, que en Madrid está negando el genocidio. Este es el presidente que tenemos. Se le ha pedido un minuto de silencio por Gaza,
Y de momento no hemos obtenido respuesta. Sí se va a hacer un minuto de silencio por una mujer asesinada la semana pasada en Sevilla, pero desde adelante pedimos que sea también un minuto de silencio por Gaza. El PP no puede mirar para otro lado. Y respecto a la resistencia ciudadana que está demostrando en Andalucía, que quiere la paz y que estamos defendiendo los derechos humanos en Palestina, ha habido un caso escandaloso en un instituto de Cádiz, en el IES Columela. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que habían participado en el proyecto de la educación contra el genocidio, habían pintado, bueno, pues como una actividad de todo el claustro y también para el alumnado. Habían pintado 2 banderas en la fachada de su instituto, la bandera de Palestina y la bandera de Ucrania, bueno, pues enseñando los valores de democracia, de derechos humanos, de paz que se le supone a la escuela pública en Andalucía, que se le supone y que el claustro está demostrando que está enseñando a su alumnado. Bueno, pues resulta que ahora le llega una carta anónima en la que amenazan, exigen a alguien de forma anónima que se quiten esas banderas, o si no, Vox va a trasladar este asunto al Parlamento, casualmente. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de la Delegación de Educación? Pues que en lugar de posicionarse a favor del claustro, del lado de su gente, de sus profesionales, ha ordenado que se repinte y que se oculten esas banderas. Esto de verdad es un ataque a la educación pública. Y lo que se está demostrando aquí es que Vox manda y el PP obedece. Las instituciones no están respondiendo a las demandas que está teniendo la sociedad andaluza con respecto a la Palestina. Y lo que está haciendo, desde luego, la comunidad educativa es ser mucho mejor, demostrar ser mucho mejor que las instituciones que la regulan. Vamos a pedir que la delegación rectifique, vamos a pedir explicaciones. Vamos a promover también una iniciativa para ponernos, bueno, pues de parte de nuestra gente, de parte del claustro, de parte del alumnado y de los derechos humanos. Bien, respecto a la ley de vivienda. Bueno, pues ayer Moreno Bonilla, con gran boato y mucha parafernalia, presentó la ley de vivienda en el Palacio de San Telmo y tuvo el valor de decir que es una ley para los jóvenes, de los jóvenes y para los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar muriéndose de la risa si no fuera porque es un tema bien serio y que atañe a lo más profundo de los problemas ahora mismo de la juventud en Andalucía. Su plan estrella es la construcción de 20.000 viviendas en 5 años. Así pretende, con 20.000 viviendas, resolver el problema del acceso a la vivienda en Andalucía. Y dice que se centra en la juventud. Bueno, vamos a ver si esas viviendas se venden a 300.000 euros protegidas, como ha pasado en la Cruzcampo. Así, ¿qué joven va a poder acceder a una vivienda de VPO a 300.000 euros? Además, 20.000 viviendas no son nada comparadas con las 640.000 viviendas, el parque de 640.000 viviendas que están secuestradas por bancos y fondos de inversión y que deberían salir para el acceso como VPOs, como alquiler asequible y vivienda asequible para la población andaluza. Y tampoco son nada 20.000 viviendas, esta promesa de 20.000 viviendas comparadas con las 80.000 viviendas turísticas que se tienen en Andalucía y que están subiendo los precios de alquiler de sus entornos, que están impidiendo a los andaluces y andaluzas vivir en sus centros históricos y que están gentrificando nuestras ciudades. Esta es la realidad a la que el Gobierno de Moreno Bonilla no se atreve a meterle mano. Esta ley no es para los jóvenes, pero no es ni para los jóvenes ni para el general de los andaluces y de las andaluzas, que no pueden pagarse una vivienda. No, esta ley protege a los de siempre. Esta ley protege a las constructoras, protege a los fondos de inversión, protege a las rentas más altas, como hace siempre. Es una ley más que no nos sorprende nada viniendo del PP. Es una ley que va a poner todavía más fácil la construcción en zonas que se consideran prioritarias. Bueno, va a saltarse normativas, plazos, suelo que debería protegerse. Las VPOs, según la ley de vivienda, van a poder salir al mercado en circunstancias excepcionales y justificadas. ¿Cuáles son esas circunstancias?
excepcionales y justificadas. Ahí existe el peligro de que las VPOs salgan a los pocos años al mercado libre. Y esta es una ley, por tanto, pues como siempre hace el PP, para sus amiguetes. Es una ley muy en la línea de cómo han estado gobernando, en la sanidad con los conciertos a la privada, en la educación pues con el trasvase de financiación a la concertada. Y nosotros lo que sí podemos prometer a los andaluces y andaluzas es que nos comprometemos a desgranar esta ley para que sepan bien los andaluces y las andaluzas quién está manejando su futuro, que tiene unos intereses que van mucho más allá de los intereses de la gente normal y corriente. Y finalmente, respecto a sanidad. Bueno, pues hemos visto algo, la verdad, que se nos han caído los palos del sombrajo. Rocío Hernández, la consejera, sale en una entrevista diciendo que ahora los andaluces y andaluzas ya por fin podemos coger una cita en el médico de cabecera, en el médico de familia, de un día para otro. Yo no sé esta mujer en qué mundo vive. Yo no sé esta mujer a qué sanidad va. Desde luego, los andaluces y andaluzas que vamos a la sanidad pública no conseguimos una cita de un día para otro. Y si no, que se lo digan a la gente del ambulatorio de Pilas, que están cogiendo cita para final de octubre. Les han dado cita con 50 días. A 50 días. Está claro que Rocío Hernández sigue totalmente alejada de las verdaderas necesidades de los andaluces y andaluzas que van a la sanidad pública. Cualquiera sabe lo complicado que es acceder a una cita en la sanidad pública. Las listas de espera, bueno, es que ya son un infierno. Y le voy a recordar un dato a la consejera. 108 días para que un andaluz acceda, a través de una lista de espera, por supuesto, para algo grave. 3 meses, más de 3 meses, ¿verdad? 108 días para que un andaluz de media, en una lista de espera, pues esté esperando para algo grave. Bueno, pues nada, lo que están promoviendo claramente es que acudamos a la sanidad privada, a la que ya le han enchufado 533 millones en este macroconcierto. Es que parece que es lo que quieren. Y vuelve a faltar un pleno monográfico sobre sanidad. Y mira que está habiendo escándalos. Al PP le están creciendo los enanos con el asunto de la sanidad. Ya hay fecha para que los 3 gerentes imputados y la viceconsejera de Sanidad vayan a declarar ante el juez por el escándalo, por los diversos escándalos que está habiendo en la sanidad pública andaluza. Y hoy hace exactamente una semana y un día que la Marea Blanca entregó miles de firmas que se han recogido en toda Andalucía para una iniciativa legislativa popular que mejoraría drásticamente la sanidad pública. Vamos a ver cuánto va a tardar el PP en guardarla en el cajón para meter otras leyes, como la ley de vivienda, por ejemplo, que le favorecen más, que le vienen mejor, que le van a traer más votos. O si va a destapar algunas otras leyes cuando se acerquen las elecciones. Vamos a ver cuántas leyes va a intentar colarnos el PP antes de que acabe esta legislatura. Y mañana, precisamente, mi compañero José Ignacio García le va a pedir explicaciones y va a sacar los colores en un cara a cara con Moreno Bonilla, preguntándole sobre la sanidad pública andaluza en la siguiente sesión plenaria del jueves de mañana. Perdón, falta de costumbre. En relación con el minuto de silencio sobre Gaza, su grupo lo ha pedido formalmente a la mesa. Sí, no sé si nos puede explicar cómo ha sido eso. Eso lo ha pedido por Andalucía, ¿verdad? Sí, es un minuto de silencio que ha pedido por Andalucía. Nosotros nos sumamos, por supuesto, a esta petición, como hacemos tantas veces los grupos de izquierdas conjuntamente, pero estamos esperando la respuesta. Ha habido una callada por silencio. Gracias.